Y vamos a ver, en unos minutos va a volver a aparecer. Nos quedamos aquí. Sí, pasamos al siguiente ejercicio. Ahí está. Ya está apareciendo, ahorita aparece en la pantalla. Dice, este problema es otro tipo de problema. Aquí, préstame atención porque primero no nos dan ninguna figura. No nos dan el valor de ninguna razón trigonométrica conocida. Solamente nos dicen que en un triángulo rectángulo ABC recto en B se cumple que la tangente del ángulo A es igual a 4 veces la tangente del ángulo C, calcular J, que es la secante de A, por la secante de C. Lo primero que debemos hacer es aprender a dibujar, según estos datos, un triángulo rectángulo. Y esto es una convención. Recto en B quiere decir que es un triángulo de vértices ABC y el vértice B corresponde al ángulo recto. Mire usted, triángulo rectángulo ABC. Ahí está. ¿Ven? El ángulo recto está en el vértice B. Aquí lo tenemos. ¿Ya? Si este vértice es A, el lado que se le opone tiene como medida A minúscula. Si este vértice es B, el lado que se le opone tiene la medida B minúscula. Si este vértice es C, el lado que se le opone tiene la medida C minúscula. ¿Sí? Tener presente esto. ¿Por qué? Porque es una convención de cómo se debe representar este triángulo bajo esta primera unidad de información. ¿Cuál, profesor? Ahí le estoy resaltando en tu pantalla. Esa primera unidad de información me da lo necesario para poder realizar este gráfico. El ángulo recto corresponde a B. A, B y C son los lados correspondientes a los opuestos a los vértices correspondientes. Se cumple que la tangente de A es igual a 4 veces la tangente de C. A, el ángulo A, él es un vértice. Por lo tanto, este ángulo que está en este vértice A se llamará el ángulo A. A este ángulo hace mención. Y este es el vértice C. Este ángulo será el ángulo agudo C. Recordar que A y C son complementarios, suman 90 grados. Bien, ya tengo mi figura hecha. Vámonos a este dato. ¿Ve usted? Del dato, ahí lo vamos a copiar. De aquí lo copiamos aquí. Ahí está. Tangente de A es 4 veces la tangente de C. ¿Cómo se define para A tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Adyacente es el cateto más cercano a y cateto es el que forma el ángulo recto. Él y él son catetos, pero respecto de A, C es adyacente y A es opuesto. Respecto de A, cateto adyacente, cateto opuesto. ¿Cuánto vale la tangente de A? A sobre C. 4 veces la tangente de C. Él es el ángulo C. Tangente. Para C, el cateto opuesto es C minúscula. Para este ángulo C, el cateto adyacente es A minúscula. ¿Ven? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. 4 veces, ahí lo tenemos. 4 veces C sobre A. Este A pasa a multiplicar aquí al primer miembro, sería A por A cuadrado. Este C pasa a dividir al segundo miembro y se multiplicaría con este C. C por C, C cuadrado. Tendrías A cuadrado sobre C cuadrado es igual a 4. ¿Bien? Ahora, como hay cuadrado cuadrado, puede pasar este exponente un paso previo, ¿no? Aquí en borrador, a ver. Mira, aquí puedo tener así, ¿no? De aquí. Mira, yo tengo así, A cuadrado sobre C al cuadrado, esto es igual a 4. Como exponente 2 arriba y abajo, yo puedo escribir esto así, como A sobre C, todo al cuadrado, y esto vale 4. Operaciones inversas. Potenciación, esto pasa al otro lado, A sobre C sería más menos la raíz cuadrada de 4. Pero profesor, estamos trabajando con lados. A y C son lados de un triángulo y la relación también es un valor positivo. Por lo tanto, como estamos trabajando con lados,
no existe valor negativo, es positivo. ¿Bien? Entonces, ¿esto cuánto vale? 2. Mire usted aquí. AC, A sobre C vale 2. Hasta ahí es como yo llego de aquí a aquí. De aquí, de esta parte, yo llegué aquí. Obvie estos pasos, ¿no? Sí, lo repito por si alguno tiene una duda y no te preocupes, queda constancia en el video de eso. Voy a borrar. Listo. Vamos a borrar. Listo. Ahora sí. Ya sabemos por qué es 2. Pero ojo. ¿Qué es A? ¿Qué es A? Aquí lo tenemos. Mira. A. C. Son catetos. 2. Tú sabes que 2 se puede escribir como 2 sobre 1. ¿Sí? Entonces yo observo y aquí vamos a ir a hacer esa forma práctica. Mira, yo voy a decir que A sea 2 y que C sea 1. ¿Bien? Conozco A y conozco C. Para mí A sería 2 y C sería 1. Ya conozco los catetos. La hipotenusa no la conozco. Ya tengo estos dos datos y como la hipotenusa no la conozco, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? La hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, A y C son catetos. Ahí está. Reemplazamos el valor de A y el valor de C y tendríamos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 más 1 al cuadrado que es 1. 4 más 1 es 5. Raíz cuadrada de 5. Ahí tenemos. Ya conocemos nuestra hipotenusa. Vale raíz de 5. Teniendo este triángulo rectángulo y sus tres lados conocidos, yo ya puedo calcular, ¿qué cosa? Lo que nos piden. J, secante de A por secante de C. La secante, ¿cómo se define respecto de A? Es hipotenusa sobre cateto adyacente. B sobre C. Por otro lado, la secante de C, A de C, para C, también es hipotenusa sobre cateto adyacente. La hipotenusa es B. El cateto adyacente es A. Es B sobre A. B sobre C por B sobre A. B por B, B cuadrado, A por C, ¿no? Multiplicando fracciones, numerador con numerador, denominador con denominador, tenemos B cuadrado sobre AC. Bien, tenemos esto. Seguimos. Reemplazamos. ¿Cuánto vale B? Raíz de 5. A y C. Usted sabe que 2 con el radical se cancelan, me quedaría 5. Y 2 por 1 es 2. Esto sería 5 medios. Por tanto, tenemos que J vale 5 medios. Y es así como llegamos a la solución de este ejercicio. ¿Bien? Pregunten, por favor. ¿No hay preguntas? Vamos a No, seguir. profesor. Listo, siguiente. Ejercicio 6 dice, en un triángulo ABC recto en C, reducir esta expresión. Mire aquí, solución. Triángulo rectángulo ABC, ahí aparece. Ya sabemos, ¿no? ¿Recto en dónde? En C. ¿Ven? Ahora el ángulo recto corresponde al vértice C. Por lo tanto, la hipotenusa mide C minúscula. El vértice A tienes acá, este cateto mide A minúscula, el vértice B, este cateto mide B minúscula. Él es el ángulo agudo correspondiente al vértice A, ángulo B. El sombrerito que tiene arriba significa ángulo A, ángulo B. Agudos, obviamente. ¿Qué tenemos de dato? No nos dan ningún dato, ninguna relación. De frente nos dicen calcular eso. Entonces, vámonos de frente a lo que nos piden. Ahí está. Es esto, lo he copiado acá. Seno de A, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de A, cateto adyacente, que es B sobre hipotenusa. Ahí lo tienes. A sobre C más B sobre C todo al cuadrado. Ya reemplazamos esta partecita. Coseno de B. Ahora trabajamos con él. Para B, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero para B el cateto adyacente es A. Y la hipotenusa es C. A sobre C menos seno de B. Para B, el seno se define como cateto opuesto
sobre hipotenusa. Para B, L es el cateto opuesto. Y L es la hipotenusa. Entonces esto sería B sobre C. Al cuadrado. Tipo de fracción homogénea. A más B sobre C. Vamos a usar el lapicito. Por si acaso, el paso, como dicen por ahí, la previa. Mire aquí. Aquí tendría A más B sobre C al cuadrado. Más aquí A menos B sobre C al cuadrado. Mire usted aquí, este exponente afecta arriba y abajo. ¿Sí? Tendrías así. A más B al cuadrado sobre C al cuadrado. Más, por aquí, A menos B al cuadrado sobre C al cuadrado. ¿Bien? Eso de ahí. ¿Por qué? Porque yo lo puse de frente, campeón. Mira lo que tenemos. Puntero láser. Aquí estás. ¿Ve usted aquí? Vea. Fracciones homogéneas. Los denominadores son iguales. Se suman los numeradores y en el denominador se pone el denominador común. Tendríamos A más B al cuadrado más A menos C al cuadrado sobre C al cuadrado. Bien, recordando, voy a borrar eso, la previa, no te preocupes. En el video está quedando la constancia de. Y vamos a recordar algo muy importante. En álgebra, su profesor seguramente les enseñó lo siguiente. El cuadrado de la suma de dos cantidades. Ahí tengo. El cuadrado de la suma de dos cantidades más el cuadrado de la diferencia de esas mismas cantidades. Esto va a ser igual a 2 veces la suma de los cuadrados de dichas cantidades. A esto se le conoce como la famosa identidad de Legendre. ¿Sí? Identidad de Legendre. Lo tenemos aquí. ¿Bien? Mire aquí. ¿Quién es triangulito? ¿Quién es bolita? Observo, comparo, establezco relaciones y tengo que aquí triangulito es A y bolita es B. Él se convertiría en 2 veces A cuadrado más B cuadrado. Mira acá. Sobre C cuadrado. Expresión number one, I. ¿Qué aplicamos? Por Pitágoras sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bien. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Pero mira, ¿qué tienes aquí? A cuadrado más B cuadrado. Por Pitágoras. De la figura extraigo esta expresión matemática. En 1, en I. ¿Qué voy a reemplazar? En vez de poner A cuadrado más B cuadrado, pongo C cuadrado. Tienes E es igual a 2C cuadrado sobre C cuadrado. C cuadrado arriba y C cuadrado abajo se simplifican. Solo me estaría quedando que E vale 2. Y de esa manera llegamos al final de este ejercicio. Bien, muchachos. Vamos a pasar al siguiente problema. ¿Preguntas? No, profesor, todo bien. Bueno, Ejercicio número 7. En un triángulo ABC recto en B se sabe que el perímetro es 180 centímetros y que la secante del ángulo agudo A es 2,6. Calcular el área del triángulo. Solución. Vea, triángulo rectángulo ABC. Ah, ya sabemos. Recto en B. Ahí está. Con todas las consideraciones del caso. ¿No? Vamos a saber. ¿Qué te dice? Se sabe que la secante es 2,6. Secante. Ah, profe. Veamos. Voy a hacer algo. Secante de A es 2,6. 2,6 es 26 sobre 10. O sea, 13 sobre 5. Ahí está. L es 2,6, llevado a fracción decimal. Pero secante se define como hipotenusa sobre cateto adyacente.
y voy a establecer y decir que en forma práctica, él es hipotenusa y él es cateto adyacente. O también puedo decir hipotenusa en esta figura. ¿Quién es la hipotenusa? C. ¿Quién es el cateto adyacente? B. ¿Respecto de quién? Del ángulo A. Hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, pero el cateto adyacente respecto de A es B. C sobre B. Ojo, ahora voy a hacer algo. Como aquí me dan un dato que el perímetro es 180, ¿qué es el perímetro? La suma de los lados de esta figura. A más B más C vale 180. Pero yo ya no voy a decir que C vale 13 ni B vale 5. Voy a decir algo, que C es como 13 veces algo, 13K. Y B es 5 veces K. ¿Ya? Multiplico por un valor constante